Hola, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Gaby. Gracias, Alex. Bueno, pues mientras llegan los demás, ¿por qué no? Quienes ya están aquí, ponen en el chat, así sirve que van ubicando la ventanita. Pónganos desde dónde se conectan, qué país, qué ciudad. Me encantará leer, porque sabemos que hay de varias latitudes. A ver, entonces, vamos a leer. Gabriela Ponce levantó la mano. A ver, ¿quieres decir algo, Gaby? ¿O estás ensayando? ¿Estás viendo dónde está el chat? Ponnos ahí en el chat desde dónde estás conectada. Todo el mundo ya ubicó el chat. Me parece que no, ¿verdad? Sí, el chat está desactivado. Vamos a preguntarle a Marlena si lo puede activar el chat. Ok, Si no, de todos modos, nos podemos ir a las preguntas y respuestas, al QR de preguntas y respuestas, que también viene dentro del menú, el Q y la A, y ahí pueden ponernos también de qué país nos visitan. De hecho, eso nos va a servir para las preguntas que ustedes quieran hacer, ahí las pueden ir poniendo. sí. El botón, ya lo encontraron, el de Q y A. Perfecto. Roger dice es el que nos avisó que está desactivado. Eduardo de la Ciudad de México. Quienes no encuentren el botoncito de preguntas y respuestas yo lo tengo al menos donde están los tres puntitos que dice más, ahí aparece un menú que dice QIA. Entonces, ya hay algunas personas que están anotando, sí. Grace de Guatemala, Katia de Querétaro, qué gusto verte, Katia, por acá. Vivian, Carlos, Vivian de Guatemala también. Javier desde Cuernavaca, Morelos, muy bien. Javier, bienvenido. Carlos de Guadalajara, muy bien. David, Guatemala. Scarlett desde Honduras, muy bien. El Salvador, Susana, Ciudad de México, Mónica. Ay, pues está muy heterogéneo este grupo, me encanta. Pues bienvenidas a todas las personas que están llegando. Estamos poniendo en el chat de Q y A, ubiquen ese botoncito para que ahí nos saluden, nos digan desde dónde se conectan y más adelante ahí también pueden ir poniendo sus preguntas. Pues ya va aumentando, la verdad, la base de personas que se están conectando está muy bien. Ya vamos a llegar a los 40. Yo creo que ya en un minutito arrancamos. Mientras seguimos saludando, Cassandra del Estado de México, Mónica de Ciudad de México de la organización Aprendicer, Susana de El Salvador. Hay muchas personas de El Salvador. Qué gusto, qué gusto. Por ahí va a haber ahí un guiño hacia ustedes a lo largo de la presentación. Lo verán, lo verán. Eh, Perfecto, ya somos 40. Pues bueno, yo creo que ya podemos empezar. Seguramente se unirán nuevas personas. Pero bueno, aquí, mientras ya somos un buen número y vamos a arrancar, yo me presento, soy Gaby Arriaga, fundadora de Leonardo 1452. Ahora les cuento qué es eso, que luego suena un poco jeroglífico, pero ahora les explico. Y este es un webinar, el segundo, dos de dos, que ya al pasado lo dio Alex, presidente de Next, y es una iniciativa donde las dos compañías consultoras nos estamos uniendo para entregarles estos contenidos, esta información que les va a ayudar a que ustedes diseñen unas campañas mucho más efectivas para recaudar fondos, para tener una buena relación con sus donantes. Vamos a avanzarle aquí. Pues, ¿qué es Leonardo 1452? Esta empresa a la cual yo dirijo, pues somos una empresa que consultamos, que damos asesoría a otras empresas
para que se puedan anticipar al cambio, que no se queden con los dedos en la puerta cuando vienen nuevos avances tecnológicos, cuando las personas con las que interactúan, que pueden ser donantes, organizaciones, usuarios, empiezan a cambiar su forma de pensar, de sentir, de actuar, y entonces las organizaciones, ya sean empresas de la iniciativa privada, de la pública, organizaciones de la sociedad civil como ustedes, o instituciones educativas, no los tome por sorpresa, que puedan estar dando, un poco leyendo esos cambios que vienen y de esa manera tomar decisiones de manera muy anticipada. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos detectando esas señales que a veces son invisibles, esos datos que le llamamos datos pequeñitos, esa información que muchas veces no se ve a simple vista, pero que va a generar una necesidad real hacia adelante. Utilizamos metodologías propias como esta del pensamiento del futuro cercano o en inglés Near Future Thinking, que ayuda a planear con visión y ejecutar con impacto. Les ayudamos a diseñar tanto experiencias como campañas, como nuevos servicios o nuevas maneras de crear narrativas en este caso, con sus donantes que los muevan y los acerquen más a la causa, ¿no? Entonces ya tenemos muchos años trabajando con varias empresas, organizaciones y bueno, pues aquí estamos en alianza con Next. De hecho, pues que sepan que son de los primeros que están de frente a este conocimiento que hemos unido de Next, que tiene tanta experiencia ayudando, orientando a organizaciones de la sociedad civil. Y nosotros, en Leonardo, que hemos apoyado a otras empresas de la iniciativa privada y unimos ese conocimiento porque creemos que les va a ser de mucho valor para ustedes. Pues bien, ya casi somos 50 personas, está maravilloso. Sigan poniendo, por favor, en el botón de Q y A desde donde se conectan y vamos a ir avanzando con la presentación. Les comento que este es el webinar 2. Y lo que sigue de este webinar es un bootcamp, es un curso virtual que hemos armado, tanto Alex como yo, para entregarles a ustedes un programa de 10 sesiones. En total suman 20 horas de conocimiento alrededor de cómo le van a sacar más jugo a la información, a los datos que ustedes ya tienen de sus donantes, de las organizaciones también, a que puedan crear un camino del donante, algo que llamamos el Donor's Journey, o sea, cómo desde que le empiezan a brillar los ojitos de, ay, yo me voy a acercar a esa causa, hasta que realmente está muy vinculado con nosotros, con nuestra organización. Les vamos a enseñar eso. Les vamos a hablar de cómo hacer campañas efectivas en redes sociales, cómo construir su página web, cómo desarrollar y crear estos líderes de campaña que van a ser sus mejores aliados, ¿no? Para que puedan llamar a más personas. En fin, es un contenido, es un bootcamp y les estamos poniendo aquí en el link, ya listo, ahí ya lo puso Marilena, muchas gracias. Eh, ah, a mejor hay que ponerlo, yo creo que en el de QIA, Marilena, por favor, para que lo vea todo el mundo. Y si no, de todas formas, al final les voy a dejar un código QR y no se vayan porque al final, si se quedan hasta el final de este webinar, les voy a dar una noticia con un beneficio especial para ustedes por estar en este webinar, que les va a animar más a participar en este bootcamp. Bueno, pues vamos a arrancar ya de lleno en el tema. Ahí estamos. Ok, ¿por qué hablar de los nuevos donantes? Así se llama este webinar. ¿Quién es ese nuevo donante? ¿Cómo conectar con esa persona? Bueno, pues no se trata nada más de darles tips para que esa hojita de Excel vaya creciendo, ¿no? En celdas hacia abajo, aumentar personas en esa base de datos, sino que ahora es cómo vamos a conocer mejor a esa personita que está dispuesta a unirse a nuestra causa. Hoy ya no se trata solamente de pedir ayuda,
sino cómo hacemos que se involucre de una manera más genuina, que participe de una manera que conecte con los valores de esta persona que es un potencial donante, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues que antes eh, probablemente lanzábamos una campaña masiva en medios de comunicación dirigidos a todo el mundo, a una audiencia general, y ahora, pues, redes sociales, la cantidad de pantallas que tenemos alrededor, generaciones que antes decíamos como, uy, bueno, cuando crezcan, pues ya son, por ejemplo, una generación Z con un poder adquisitivo, con un poder de decisión, que con otros valores alrededor de género, alrededor del cambio climático, alrededor de la transparencia que pide hacia las organizaciones. Entonces, son un montón de factores que nos hacen que ya la manera en cómo le hablemos a esa persona que se va a acercar a nuestra organización sea distinta. Pasamos, como les decía, de una donación masiva a una conexión más significativa. Antes lanzábamos ese mensaje muy genérico con un tono institucional. Decíamos, ok, el mensaje de esta organización tiene que ser es mover a, mira, cómo se necesita tu ayuda porque ve esta situación, ¿no? No la podemos dejar así. Bueno, ahora tienen que ser muy humanas en el sentido de humanas no nada más por sensibilizar hacia la causa, sino humanas de que te conozco a ti que me estás escuchando y te vas a poder acercar. Y ahí están viendo una palabra que se llama, que dice segmentada y que pudiera decir, ay, ¿eso qué significa? ¿No? No suena muy amigable. Sí lo es, y me voy a meter aquí esta pequeña cápsula de marketing para explicar este término, segmentación del mercado, ¿no? Significa que vamos a agrupar, a hacer una categorización, y es tal cual como viene de marketing, ¿no? Ahorita salgamos un poquito, vayamos a cómo piensan algunas empresas, que es vamos a agrupar a clientes, gente que empatiza con una empresa, con una marca, y que la vamos a acomodar de acuerdo a sus características demográficas, su edad, su nivel socioeconómico, dónde está ubicado, y no nada más eso, sino cómo piensa también. Imaginemos que tenemos a un montón de personas potenciales de escuchar nuestro mensaje y que todos como en esta hilera de cuentitas, ¿no? Aquí, como al menos así le decimos acá en México, eh, podríamos pensar que todas esas personas son de un mismo color, ¿no? De una misma, cortados con la misma tijera. Pero en realidad, si lo vemos de manera más fina, empezamos a ver que, ahí se ve, que son de diferentes tonalidades y de diferentes colores. Algunos usuarios, clientes, donantes son más azulitos, otros son más verdecitos, otros son más plateaditos. Y esa es la chamba que tenemos que hacer ahora. A eso me refiero con segmentar, a que aunque todas estas personas van a ser parte o van a ser nuestros donantes, pero van a tener diferentes características. Pensemos en lo que hace una compañía telefónica, ¿no? ¿Qué más masiva que una compañía telefónica que le quiere vender? Bueno, antes eran llamadas, ahora datos a todo el mundo, ¿no? No importa si su poder adquisitivo, todo el mundo ahora necesitamos tener la capacidad de estar conectados con otras personas. Bueno, no le va a hablar de la misma manera a todos, porque quiere venderle a todos, sí, pero no le va a hablar así a cada uno. Entonces empieza a hacer categorías, segmentos. Por ejemplo, puede identificar a un grupo de personas que no necesita lujos, pero sí que el saldo que le agregue a su celular sí le rinda para estar conectado lo suficiente o entretenido lo suficiente. Yo que conozco alguna de estas compañías telefónicas, yo sé que le han puesto a estas personas, le ponen una etiqueta pragmáticos del giga, ¿no? Es esa gente que dice, a cada giga le voy a sacar todo el jugo posible. Y pueden conectarse usando el Wi-Fi del metro o el de la ciudad o de un lugar donde cache el Wi-Fi
y va a usar lo mínimo de lo que contrató a su plan. Gente que usa, por ejemplo, planes de prepago. Y por otra parte, tenemos a otro tipo de persona que le podemos llamar todoterreno digital. Su teléfono, su celular es su centro de operaciones y necesitan la seguridad de que va a tener conexión donde sea que esté, o en el metro, o que va caminando en la calle y tiene que meterse a una cafetería rápido a conectarse a una videollamada para atender a algún cliente, a algún proveedor, lo que sea. Entonces, sí, la compañía telefónica le habla a estos dos perfiles con estrategias, mensajes diferentes. Ahí es donde segmentar, no, es el mensaje que les quiero dejar, segmentar no es dividir, segmentar es empatizar mejor. Ahí es donde podemos, cuando identificamos que son de diferentes necesidades, empatizamos con ellos, logramos saber qué es lo que les mueve. Y las ONGs, la OSS, deben usar también esa misma lógica, porque finalmente pueden verse también como empresas, pero con un alma que va a hacer que movilice, concientice, no nada más porque es importante la causa, que la causa lo es, pero porque sé lo que a ti te mueve, ¿de acuerdo? Cerrando ese capitulito de que es una segmentación de mercado, pues aquí les presento algunas variables que a lo mejor algunas les suenan, ¿no? Que es cómo vamos a empezar a hacer, a pintar de azul o de verde o de plateado a esos donantes. Bueno, pues van desde, como les decía, su edad, sus ingresos, su género, poder adquisitivo, dónde se ubican, ¿no? Si están cercanas a esas personas a la causa o están sumamente lejos, también es importante saberlo. Y cómo se comportan en relación a qué tan frecuente están dispuestos a donar, qué tanto están sensibilizados a ir a un evento o qué tipo de plataformas son las que utilizan todos los días. Y una variable que es fundamental, la variable de cómo es su actitud, cuáles son sus valores, su estilo de vida, sus creencias. Y lo pinto de rosa, este último grupo, porque no necesariamente las organizaciones saben identificar este punto. Como que normalmente, tanto empresas de la iniciativa privada, educativas, tal, como que se enfocan más en las cajitas grises, porque es más fácil preguntar, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Es como construir una base de datos. Y esto otro, lo de la derecha, lo actitudinal, es más difícil de identificar. Bueno, en el bootcamp yo les voy a enseñar cómo identificar esos valores, cuáles son las herramientas, qué preguntas hay que hacer, qué tipo de software, si fuera necesario, algunos gratuitos, que les van a permitir identificar estos valores, estas motivaciones. ¿Les preocupa el medio ambiente? ¿Les preocupa el cuidado de los animales? ¿Qué es lo que les mueve a estas personas? Bien. Esto nos va a permitir, cuando tenemos todas esta data, esta información de las cajitas anteriores que les acabo de explicar, nos va a permitir armar un perfil, un retrato, un, un esbozo, una caracterización de nuestro donante potencial, ¿sí? Y si tenemos eso claro, nos va a permitir tener campañas mucho más eficaces. Vamos a ver unos ejemplos muy aterrizados para que no estemos hablando nada más de sí, hay que conectar y saber qué es lo que le importa. Vamos a ver ejemplos reales. Imaginemos a esta persona que le importa mucho el impacto de su aportación, ¿sí? Va a valorar los resultados y que sean muy medibles, quiero tangibles, quiero rendición de cuentas. Cuando tienes datos de las personas, puedes incluso crear esta casi ficha de la persona. Imaginemos que esa persona se llama Elena, que tiene 42 años, es ingeniera y vive en la Ciudad de México. Como les decía, es una persona que
va a querer saber en qué se va a usar cada céntimo, cada centavo de lo que está aportando a esa organización y le va a mover esas organizaciones que se ven organizadas, transparentes, que tienen el rumbo muy claro, porque si no lo ve así, se va a desanimar, va a empezar a desconfiar, si ve que de pronto se presenta un proyecto y no llega a buen puerto o no hay una razón de por qué no llega a buen puerto, ¿no? Y con esta persona, entonces tenemos que usar un lenguaje distinto, tenemos que decirle, meter en en nuestras campañas palabras como resultados medibles, aquí está la evidencia, vamos a rendir cuentas de lo que sucedió. Esos que lo podamos incluir en nuestros informes que enviemos por mail, que en nuestro sitio web haya una sección, ¿no? De donde venga esos KPIs, esos resultados y que esta persona, seguro va a ser al primer lugar, al primer punto donde se van a ir. Y también podemos imaginar que a Elena le va a importar conversar con el equipo técnico o directivo de la organización de, bueno, a ver, ¿cuáles son los planes para 2026? Y no solo eso, a ver, 2030, ¿hacia dónde va esta organización? Ese es un perfil muy orientado a los datos. Elena, con foco en el impacto. Vámonos a otro lado un, un perfil muy altruista. Bueno, antes de eso, me gustaría si alguien que pongan el Q y A, en esa área, si alguien de ustedes identifica que en su organización tienen perfil como Elena. Pongan un 2 si ubican que tienen donantes así, que se comportan de esta manera. Ah, mira, Nadia. Hola, Nadia. Gusto saludarte. Nadia pone que sí. Kenia, muy bien. Creo que a veces con poquitos datos podemos darnos un poco de sensibilidad de, de- de si estas personas, qué es lo que les interesa, ¿no? Mónica también. Bien, 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 bien. Muy bien, vamos a otro perfil. Vamos al donante altruista, donde es como el otro punto del péndulo, ¿no? Imaginemos que es alguien que está profundamente motivado por la compasión y el deseo de mejorar el mundo. Imaginemos a Felipe, que tiene 58 años, que tiene unas cafeterías en El Salvador y lo que le va a mover es más como la injusticia. Es esa persona que se enoja, ¿no? Cuando ve en las noticias, por ejemplo, las condiciones en las que están los inmigrantes, o que no soporta que en la calle vea personas que necesitan ayuda y que no la reciben. En fin, es alguien mucho más sensible a estas situaciones. Opuesto a Elena, no le va a interesar lo técnico ni lo numérico, pero sí necesita sentirse que su aportación está cambiando vidas. Hay que decirle, oye, te necesitamos, Felipe, acompáñanos a realizar este cambio. Gracias a ti, esta persona o este grupo de animales, esta situación ahora está en mejores condiciones, ¿no? Y son personas que pueden estar muy responsivas a emails con testimonios, videos muy emotivos y les va a gustar recibir agradecimientos personalizados. Felipe, ah, porque tú estuviste aquí, ahora esta situación ha mejorado, ¿no? Pongan un 7 si alguien de ustedes ubica en sus donantes a alguien como Felipe, muy altruistas, muy sensibles. Mónica también tiene de esos en sus donantes, claro, porque, exacto, o sea, puedes tener una misma causa, Mónica, y y tener diferentes eh, mensajes que enviar. Eduardo también los tiene. Ya después nos contarán sus organizaciones a qué se dedican. Perfecto. Avancemos, porque ahora les quiero contar una historia que da pie a un perfil muy particular. Eh, Les quiero contar esta es una situación
que yo viví y de primera mano, ¿no? Porque a veces parece que esos perfiles de donantes dicen, bueno, ¿de dónde vienen? Bueno, sí son de situaciones reales. Aquí tenemos en pantalla dos historias que vi en Instagram de dos amigas muy queridas, no sé si anden por aquí, pero si no, y si sí, pues las saludo a las dos, Leslie y Gali. Las dos son unas nadadoras profesionales de aguas abiertas que nadan muchos retos, competencias y que viven allí, cerca del mar, en el Caribe mexicano. Y de pronto, pues estoy un día scrolleando, viendo las historias en el chisme, como todas lo hacemos, y veo que están publicando que van a hacer un nado alrededor de algo de unos tiburones y están diciendo, ya estoy lista, y da clic para donar. Dije, "Ah, caray, ¿qué está sucediendo?" Ponen el countdown, ya va a ser pronto, y empiezo a leer un poquito más con atención. Dicen, oye, a partir de 50 pesos mexicanos, los tiburones te lo van a agradecer. Nosotros vamos a nadar 15 kilómetros. Digo, para quienes no naden, esto es nadar, o sea, más de un maratón, o sea, perdón, más que correr un maratón. Es una hazaña gigantesca. Y dice, nuestras brazadas van por la preservación y concientización de estos seres estigmatizados, ¿no? Tiburones, claro que todo mundo lo vemos como los depredadores mayores y que si vemos uno, lo único que tienes que hacer es nadar como puedas para escapar. Es lo que creemos, ¿no? Y entonces veo que uno puede donar y que estas chicas van a hacer esta hazaña tan grande. Digo, wow, todo mi respeto, pero ¿de qué se trata, no? ¿En qué se están metiendo ellas? Empiezo a dar clic, a indagar un poquito más y me topo con que esto sí existe, esto es real y que este chico, Omar, que le llaman Delfín, o sea, autodenomina Delfín, está organizando una campaña asociada, perdón, relacionada con la organización Saving Our Sharks, que es internacional y dice, vamos a nadar, vamos a hacerlo por segundo año, vamos a recorrer las playas de Cancún y queremos reunir $300, el equivalente a 5,000 pesos, ¿no? Entonces él lo empieza a organizar, dijo, ah, wow, o sea, sí, es real. Y veo en su perfil que él anuncia esto. Hola, soy Omar Martínez, nadador de aguas abiertas y fundador del nado Costa de Tiburones. La finalidad de este nado es recaudar fondos para la organización Saving Our Sharks, aprovechando este mes de julio y las actividades para sensibilizar y conservar a los tiburones. En julio del 2024 se celebró la primera edición, nadando 15 kilómetros de Playa Langosta a inicios de Punta Nizuc y se finalizó en un tiempo de 5 horas. Este 20 de julio del 2025 se volverá a hacer esta gran hazaña. ¿Quieres participar? Espera más detalles. Entonces, bueno, ahí Omar nos está explicando a todo el mundo en qué consiste. Y pues evidentemente ya yo me meto, hago mi aportación por lo que comento Omar, pero sobre todo porque conecto con Gali y con Leslie, las dos chicas que vi sus historias, digo, wow, o sea, yo claro que las voy a apoyar. Y pues para quienes no dimensionemos esa distancia, aquí les pongo un video ya cuando terminó el nado, miren todo lo que implica. Mm, Ahí va, Hola, soy Omar Martínez, perdón. nadador de aguas abiertas. Aquí se ve al lado derecho. La línea amarilla es lo que se nadó y todavía, según sé, bueno, ahí lo puso alguna de ellas, el reloj que es que te marca la distancia no terminó, ¿no? De marcar todo, pero una de ellas sí terminó el nado, otra persona no lo hizo porque hubo un montón de dificultades en el camino. La hazaña fue igual de grandiosa, termines el nado o no, o sea, hacer esto realmente es heroico. Y bueno, esta historia que les estoy contando, es que dije, claro, aquí hay otro perfil de donante. Y que en ese momento fui yo que doné por mis amigas, pero vamos a sacarlo de que no fue Gaby. Imaginemos que fue Miguel, que es un nadador que vive en Guadalajara, ¿no? Nada, nada, pero pues no, es como su hobby, pero también es abogado.
Esta persona se va a mover por sus amistades, por lo que vea en redes sociales que hacen las comunidades con las que se involucra, que en este caso pues es la comunidad del nado, ¿no? De la natación, y se va a involucrar si esa persona lo invita, ¿no? Y porque apoya a esas personas que admira y respeta, como yo lo hago a Gali y a Leslie. Eh, y se va a desanimar si las campañas no son personales, si se siente como que no se está construyendo comunidad, si no se valora el esfuerzo de estas personas. Se le tiene que hablar con frases como, oye, este es un reto, solidarízate con nosotras, nosotros, este es un movimiento, juntos lo podemos lograr. Y va a ser una persona que sí está sensible a medios más diversos que solamente Facebook, como veíamos en otros perfiles. Aquí sí ya va a estar viendo a lo mejor en TikTok, eventos relacionados con la causa, como un evento deportivo. Y no solo eso, ¿no? Sino que va a esperar seguir la historia de quienes están en el terreno. Para mí, Gaby, y estoy segura que para Miguel también, no era suficiente con donar y, bueno, dejo el celular al lado y que les vaya bien a mis amigas. No, yo quiero saber cómo les fue. Yo me acerqué a ellas y ambas me concedieron una entrevista muy bonita que sí, luego les interesa. Ya se las contaré completa en el bootcamp, pero bueno, les quiero poner aquí, por ejemplo, ¿qué me decían? Les digo, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿No? Y un pedacitito, una de ellas me decía, oye, pues fíjate que yo me di cuenta que mi cuerpo, que entreno todos los días, gym, natación, tal, lo tenía preparado, pero mi mente podía fallarme, ¿no? De hecho, me estaba fallando porque hubo muchos retos que me enfrenté, sin hidratación suficiente, kayak que no encontraba. Pero tuve, o sea, fue una experiencia de aprender, de soltar y de fluir. Sí vi a 3 tiburones, fue glorioso y confirmé que no somos una presa. Aquí estamos como dos seres vivientes, sintientes, convivimos y hacemos conciencia. Por otra parte, Gali me decía, pues fue brutal, nadé durante horas, hubo momentos donde estuve sola con otro nadador, estuve 6 horas, imagínense 6 horas dando brazadas y ninguna especie me lastimó, afortunadamente salí ilesa. Y me hizo ver que el miedo que se tiene a lo que se habita en el océano nace más del desconocimiento que de la realidad. Wow, yo dije, claro, yo quiero saber estas historias porque esto entonces no nada más se queda en, me mueve porque no nada más es mi aportación, ¿no? Sino que entonces realmente cambia mi percepción alrededor de la causa, que fue por lo que ellas lo estaban haciendo y por lo que Omar empezó todo. Y yo como organización, a mí me hubiera, a mí me hubiera encantado que la organización me hubiera contado estas historias. ¿Para qué? Para que entonces Gaby o Miguel, que donamos, continuemos y sigamos la pista. Y bueno, y ahora, ¿cómo podemos seguir apoyando a la preservación de estas especies? Entonces, bueno, antes que nada, pongamos un 1, porque son unas ganadoras, a estas chicas que nadaron y a todas las demás personas, o como una manera de aplauso, pongámoslo ahí en el chat, porque de verdad que lo hacen maravilloso, genial, son unas heroínas. Pongamos un 1 o muchos unos para darles ese reconocimiento. Y bueno, eso nos da pie a este donante con vínculos sociales. Ay, se están uniendo muchas, Nadia, Katia, Gaby, Mónica, súper bien. Bravo, bravo, bravo a Gali y a Leslie. Bien, pasemos a otro perfil, pero también viene de una historia. La voy a hacer más corta, se los prometo. Esta historia viene de algo que publiqué yo en redes sociales porque asistí como voluntaria a esta actividad. Vamos. En México logramos convertir muy rápido un tiradero de basura en un bosque con una técnica japonesa de reforestación. Yo fui a plantar arbolitos con la intención de contribuir y terminé siendo parte de algo mucho más grande. Este bosque busca combatir el calor extremo y se está creando en una de las zonas más áridas y densamente pobladas del Estado de México.
Ciudad Nezahualcóyotl. Se está logrando gracias al método Miyawaki, una técnica japonesa que regenera ecosistemas en espacios pequeños y con alta densidad de árboles. Este proyecto de 600 metros cuadrados recibió 2.000 plantas nativas y forma parte de una tendencia global de microbosques y ciudades inteligentes impulsada por la organización SUGI. Su meta no es solo ecológica, también busca reconectar a las comunidades con la naturaleza y rendir homenaje al legado de Neza, quien convirtió a Texcoco en un símbolo de sabiduría ecológica. Y en Ciudad Neza, donde alguna vez hubo un tiradero, ahora hay un bosque. ¿Crees que este tipo de proyectos puedan transformar nuestras ciudades? ¿Dónde crees que hace falta un microbosque como este? Bien, entonces yo fui a plantar árboles y lo compartí en redes sociales. Pero imaginemos a alguien que pudo haber ido como voluntaria o no, sencillamente vio esta acción y empezó a compartir, porque déjenme decirles que este video, lo que lo subí, lo vio muchas personas, lo compartieron muchas personas y siguen comentando hasta el momento de qué maravilloso, yo quisiera que esto lo hicieran también en mi ciudad. Avísenme la próxima vez que haya uno, yo me uno a ustedes y también voy a ir a plantar árboles. Ay, se me fue, perdón, se me fue hasta acá. A ver, disculpen, disculpen, disculpen. Ahí va. Entonces, tenemos a esta persona que amplifica este mensaje. A lo mejor no va a donar necesariamente en primera instancia, no va a ser una aportación económica, pero va a correr la voz, ¿sí? Va a darle visibilidad a lo que considera que es valioso. Entonces, imagínense esta chica, Camila, que le va a mover lo que vio en el video y lo va a pasar a más personas, va a comentar, porque además para ella, para Camila, eso ya es un primer pasito para generar impacto, ¿sí? Mm, eventualmente podemos a Camila llamarla, decirle, ven, Camila, ok, no nada más te quedas con compartir, hagamos más cosas. Fíjate que puedes tú también ser voluntaria o puedes aportar. Lo importante es que Camila se sienta que el contenido es auténtico, que no está vendiendo algo, ¿no? Y que hay un mensaje claro, que hay una historia humana. Es con ella hay que utilizar lenguajes que conectan, ¿no? Oye, esto va a llegar a más personas, compártelo si realmente estás de acuerdo con este mensaje. Y aquí ya van a ser personas que probablemente estén más, que tengan más influencia en diferentes redes sociales y no se limite nada más a uno y que va a querer también un poquito más el testimonial de la persona que fue, cuál fue el detrás de cámaras, ¿no? A esa Camila va a ser muy importante que la reconozcamos y que le hagamos ver cómo su publicación detonó algo. Le va a emocionar si hubo comentarios, pero también si la organización se dio cuenta y si la organización compartió ese mensaje en la historia, en algo, le mandó un agradecimiento particular, ¿sí? Bien, pues esos son unos ejemplos de perfiles de personas que pueden acercarse a nuestra causa. Vamos a hacer aquí una paréntesis por si alguien quiere hacer una pregunta, pueden abrir el micrófono o pueden ponerlo en el chat de QIA de preguntas y respuestas. El micrófono sí lo pueden abrir. La cámara me parece que no, es por características de la plataforma para webinar, pero si alguien, y si no tienen preguntas, o apenas se está formulando. Ah, Nadia tiene una pregunta. Puedes abrir tu Igual micrófono. pueden, sí, pueden poner las preguntas en el QA. Ahí pueden poner también sus preguntas y con gusto las contestamos. Sí, a lo mejor Nadia está bloqueado tu micrófono. Si no, ahorita lo checamos, esa parte técnica, pero bueno, también lo puedes hacer llegar por escrito. Mm, bien. Ana puso, enséñanos a plantar un bosque. Sí, la verdad es que es el tipo de comentarios que nos hacen o que eso se necesita en otros ámbitos de la ciudad. Eh, bien, pues miren, voy a ir avanzando y recuerden, si van saliendo preguntas al final también va a haber otro espacio.
Creo que Nadia ya puede hablar. Nadia, ya te dice, ya puedes hablar. Adelante. Creo que ya puedes abrir tu micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. Gracias. Oigan, gracias. Gracias de entrada por esto, es valiosísimo. Siempre un gusto escucharles. Pues bueno, a mí me gustaría compartir un poquito que esto de la parte de las historias son buenísimas. Creo que generan como mucho engagement y claramente hay mucha identificación. Les comparto, yo trabajo actualmente en una agencia y estamos acercándonos mucho a UNICEF y de forma voluntaria trabajar mucho con ellos en lo que pueden ser las campañas de recaudación de fondos. Sin embargo, en el cotidiano me enfrento como a algo que me gustaría como cranear un poquito aquí con ustedes, ¿no? Y tiene mucho que ver con el tema de que cuando cuentas las historias, claramente en los proyectos de UNICEF y de niños, pues estás hablando de zonas de guerra, ¿no? Y hay como mucho esto que de alguna manera se puede interpretar como que mucha gente, nosotros mostramos la realidad, pero mucha gente no quiere ver esa realidad. Y entonces, de alguna manera hay como cierto bloqueo porque pues es como, no, probablemente no pertenece a los niños mexicanos o probablemente no es una realidad de la cual yo me pudiera sentir empatizado porque no quiero ver eso feo que está pasando, que es pues guerras, hambre, etcétera. La pregunta entonces sería, ¿cómo contar estas historias, ¿no? Que puedan ser muy de engagement y de alguna manera de colaboración, sin que necesariamente mostremos un reflejo de una realidad que puede generar pues justo este rechazo? ¿Cómo lo venían ustedes? sí, claro, claro, claro. Una pregunta, Nadia. ¿Qué tanto conocen ustedes de su audiencia que a quien le pues, tienen que Bien, mover a la acción? es una muy buena pregunta, Gaby. Yo creo que por ahí podríamos profundizar un poquito más, como por el detenimiento de las audiencias a profundidad, Ujú. para que efectivamente nosotros, porque veo todo esto que ustedes nos comparten y digo, claro, hay millones, ¿no? Hay muchísimas formas de establecer esa donación. Nosotros lo que hacemos es casi siempre ir hacia, pues, aquellos que sabemos que pueden tener un poquito más de nivel adquisitivo, en los cuales, pues, podrían participar de una forma más, pues, fácil de alguna manera. Pero tienes razón en que tal vez la cosa más básica pueda ser tener un entendimiento aún más profundo y entender de alguna manera cómo conectar, ¿no? Con eso, porque sí creemos que funcionan muy bien los influencers, por ejemplo. Es una fórmula ya comprobada que Sí, cuando el mensaje se transmite a través de un influencer, el influencer es el que genera muchísimo la donación, mucho más allá incluso de los estímulos audiovisuales que estamos usando. Pero pues es que cuando no hay actividad, ¿no? De un influencer, pues se nos cae otra vez, ¿no? Entonces, la intención sería poder mantener de alguna manera esto. Sabemos que hay picos, ¿no? Pero pues también de alguna manera como poder proponer que haya un espacio de manutención, ¿no? O sí. mantenimiento, más que manutención, perdón, mantenimiento. Sí, Ujú. y un poco porque conozco tu trayectoria, tu trabajo y la visión que a lo mejor pueda tener la agencia de comunicación, un poco, o sea, que ha trabajado a lo mejor con empresas que venden productos y que de pronto tienen Ajá, organización como UNICEF, que es otro enfoque. Me parece que también el conocimiento que tú tienes de, oye, no podemos vender desde un como una óptica de la comercial, con una óptica solo de producto, solo de decir en qué somos buenos, solo pueden decir en por qué nuestra causa, en este caso, es importante, por qué la tienes que conocer. Si no es, vámonos a poner al donante, como pones en otros casos a tu consumidor, pon al donante al centro. Igual, y vamos a retratarlo, cuáles son sus motivaciones, ¿no? Es una persona ama de casa, qué tipo de educación tiene, en qué tipo de redes está, porque a lo mejor el influencer, sí, ya sabemos que eso es lo que te va a dar masividad, pero es un balazo de comunicación que no está tejida finamente para que llegue a los oídos a las personas que tienen que estar, que van a recibir o que les va a mover ciertas cosas. Entonces, ujú. yo te diría, es como regresar a ese principio de consumer centered, donor centered, De ¿sabes? acuerdo. De acuerdo. Sí, No sé muchas gracias, Gaby. Sí, me haces reflexionar mucho. Vamos a profundizar en eso. y Alex también te tiene que comentar algo. Ah, gracias. Sí, sí, gracias. Sí, Nadia, yo creo que también es importante mantener siempre como transversal toda la vida una campaña de posicionamiento,
para educar y sensibilizar al futuro donante, ¿no? El futuro donante hay que mantenerlo educado, hay que educarlo, hay que informarlo y al momento de informarlo lo vamos a educar sobre esa problemática compleja, ¿no? Digamos que pueden ser temas de violencia como las guerras, ¿no? Que es muy complejo. Entonces, al momento de ir educando, informando, sensibilizando al donante con una campaña permanente, ¿no? De posicionamiento de la temática, el donante va a estar un poco más, digamos, más preparado o más interesado en apoyar la causa, ¿no? Eso por un lado, una campaña permanente de educación y de sensibilización, porque al donante hay que educarlo, el donante no sabe del tema, entonces hay que educarlo, ¿no? Hay que informarlo. Ujú. El contenido para informar al donante, Nadia, en esta, digamos, en esta etapa de sensibilización, sobre todo cuando estamos hablando de temas muy complejos como guerras que están fuera posiblemente de México, digamos, por ejemplo, la guerra que hay ahorita en Gaza, ¿no? Posiblemente podemos utilizar infografías que a través de algunas imágenes podamos, imágenes no reales, ¿no? Sino imágenes digitales, podamos de alguna manera mucho más suave ir educando y sensibilizando a ese donante sobre esa problemática muy compleja, ¿no? Las infografías para mí es un elemento clave que a través de imágenes con poco texto clave vas educando a las personas, las vas conectando con la problemática y obviamente las vas haciendo más conscientes, ¿no? Entonces yo utilizaría muchas infografías, ¿no? Que pueden servir también de apoyo a los influencers que están comunicando la problemática, ¿no? Sin utilizar imágenes crudas, reales, tomadas en campo, ¿no? En el campo de guerra, esas imágenes no las vamos a utilizar más que en momentos muy claves, ¿no? Pero yo creo que de esta manera puedes ir de alguna manera suavizando un tema tan complejo y tan duro con imágenes que no son reales, que son creadas, son digitales, pero que educan a las personas, ¿no? Perfecto. Ay, muchas gracias. Gracias, gracias. Aprecio mucho sus palabras y consejos y bueno, lo tomaré muy en cuenta. Gracias. Muy bien. Hay por ahí otras dos preguntas. Las contestamos de una vez. ¿En qué plataformas consideras que sí debe estar organización, además de LinkedIn? Pues, bueno, sí, y esto se lo ha aprendido yo mucho a Alex, que ha insistido en que, si estuviste en el webinar pasado, dice como LinkedIn es una red donde como organización se tiene que estar. Y cómo elegir los demás medios, pues va a depender un poquito de cómo se comporten tus donantes, ¿no? Como puse ahí unos ejemplos, hay unos que sí están muy presentes en Instagram, que pues ahora es muy masivo, pero a lo mejor si tienes una generación más joven, puedes, sí, más bien necesitas estar sí o sí en TikTok o en incluso nuevas redes sociales. Repito, dependerá mucho del perfil. Tú tienes que saber dónde están tus donantes. O sea, un must es LinkedIn y a partir de ahí es dónde están tus donantes, qué edad tienen, en qué ciudad están, son de más de datos, son de compartir y ahí los vas a encontrar. Y en la siguiente dice Gaby dice, en el caso de los medios de comunicación, los donantes son a la vez beneficiarios porque la información es un bien social y necesario, pero es muy difícil trasladar la acción de invertir precisamente a quien más lo necesita. ¿Cómo podemos replantear esto? O sea, si entiendo bien la pregunta es cómo, o sea, cómo pasamos un poco del bluff, ¿no? De compartir a realmente que sí se done, y si no lo entendí bien, Gaby, me corriges. A mí me parece que el hecho de que se comparta, y como vimos en un perfil acá, no es algo que debamos de menospreciar. Me parece que sí es una acción que ya nos está mostrando un nivel de interés, todavía a lo mejor bajo y a lo mejor que desde un punto de vista de la organización decimos, es que no nos podemos quedar en eso lo entiendo bien, pero eventualmente a esas personas lo que tenemos que hacer es captarla. Gaby compartió esto. Gaby, te agarro y te digo, Gaby, gracias por hacerlo, por compartirlo. Esta es otra manera en la que puedes apoyarnos, en la que puedes sumarte a la causa. Están estos mecanismos, puedes venir como voluntaria en estas fechas o puedes donar desde esta aportación, ¿no? Pero es no dejarlo, no menospreciar ese esfuerzo, es convertirlo, es lograr la conversión. Ok, voy a avanzar. Este, quiero que nos dé tiempo en los siguientes minutos para hablar de también esta variable
que es muy importante, que es la capacidad que tienen de donar. Y tiene un poco que ver con esto de la pregunta de Gaby que hacía. Bueno, típicamente se divide el perfil del donante también, por qué tanto nos puede apoyar, desde $1 anual hasta más de $1,000 anuales, ¿no? Entonces ahí tenemos el menor, pues va a ser a lo mejor un donante más recurrente, a lo mejor no sé si alguno de ustedes o tienen donantes que ya está hasta domiciliada la aportación, y cae mes a mes esa cuota, ¿no? Y ahí tenemos normalmente a gente más joven. Luego tenemos, o también, ojo, también pueden estar personas mayores, pero que llevan 30 años haciendo esa aportación y nadie les ha dicho, fíjate que puedes ahora donar un poco más o puedes involucrarte de esta otra manera. Luego vienen los donantes medios. Ya son personas un poco de mayor edad. Aquí ya tenemos a empresarios con más experiencia que los mueve participar, a lo mejor por una cuestión hasta administrativa, fiscal, desde eso hasta que realmente se involucran con la causa. Y vamos a tener finalmente donantes mayores, donde ya vemos a personas que a lo mejor ya tienen una empresa, ya son retirados, ya son parte del consejo de administración, ya forman a lo mejor un grupo filantrópico, colegios de médicos, abogados, y pues podemos tener de todo este perfil. Lo importante, como por eso acomodamos también estas cajitas en escalones, porque no hay que menospreciar a ninguno y lo ideal es irlos escalando, ir subiendo del donante menor que se nos convierte en medio y eventualmente a mayor. No menospreciar esa aportación porque sí nos permite cubrir ciertos gastos, pero que vaya subiendo. Y en esta gráfica, para que no los pierda yo en toda esta información, justo lo que hicimos es cruzar, ¿no? Su nivel de aportación, que es toda la columna a la rosa, y los perfiles como ejemplos que les mostré. Y ahí van a ver muy claramente que si ya vamos empezando a cruzar variables, diseñamos estrategias mucho más personalizadas. Y aquí a lo mejor también Nadia te ayuda a ver esos ejemplos de cosas que puedes hacer más allá de la campaña con el influencer. O sea, además, sí, que sume lo que ya estás haciendo. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan de Elena que era muy orientada a los datos? Pues ella, pues sí va a necesitar, y además es una donante mayor, pues sí va a necesitar no nada más un reporte anual, sino un reporte semestral personalizado con KPIs muy claros de lo que estás haciendo, de lo que estás recibiendo. Mientras a lo mejor Felipe, que es altruista y dona poco, pues a lo mejor aquí es mandarle historias humanas. A lo mejor algunos de los mensajes que estás lanzando en área, a lo mejor va más en este sentido, ¿no? Y quizá habría que ver, por ejemplo, al donante, si estamos hablando del donante altruista y dona más, pues habría que llevarlo y mostrarle, a lo mejor que vaya ahí de manera presencial a ver cómo su aportación logró cierto cambio, ¿no? Entonces, ahí, fíjense cómo de tener datos de un donante nos permite hacer algo muy específico. Es importante que no pierdan de vista estar creciendo continuamente su directorio de donantes, y muchas veces están más cerca de lo que pensamos, ¿no? Y con acciones como estas, desde, oye, firma esta petición, suscríbete a nuestro boletín, que a lo mejor todavía son de involucramiento bajo esas dos primeras que acabo de decir. Pero si ya vemos que alguien se agregó a nuestro webinar, que se sumó como voluntario, le podemos decir, oye, tú puedes ser vocero de nuestra causa. Y hay gente que sí le interesa ser ese embajador de la organización, embajadora de la organización. Y no solo eso, sino que hasta, ¿por qué no? Que se sume como consejo asesor. Miren, yo después de haber donado a lo de los tiburones y a lo de los reforestación, a mí si me dicen, Gaby, ¿te quieres venir a una junta para participar y darnos ideas? Bueno, yo prestísima estaría, porque yo ya no nada más firmé una petición en línea, yo ya fui presencialmente a algo. Entonces, también hay que ir midiendo ese nivel y de involucramiento y
llama, y anotar el nombre. Esta persona se llama Gaby tal, se llama Juan tal, ¿no? Y no olvidemos también de pedir contactos a esas personas que están cercanas a las organizaciones, ¿no? De la junta directiva, al staff de la OSC. Oye, pídele también a tus amigos que sumen voluntarios, ¿no? A ese voluntario es, ¿tú conoces a más personas? Por favor, compártenos sus datos, ¿no? Eh, y bueno, aquí ya un tip de ayuda, ¿no? No pueden, es muy válido que tengan el Excel aumentando esa base de datos, pero sí hay programas, software especializados, como estos que están en pantalla. Algunos son de paga, otros vienen de prueba, que le pueden sacar jugo. Y si ustedes conocen otro, por favor, compártanlo. Nos ayudará también a nosotros a verlo. Este, y, y bueno, muy bien. Vamos, ya con esto termino y ahorita voy a preguntas y respuestas, no sin antes recordarles que ya viene el bootcamp conectando con nuevos donantes individuales, donde nos van a escuchar a Alex, me van a escuchar a mí y por ahí tenemos también un par de invitados sorpresa con temas muy específicos. Ahí les dejamos el QR por si quieren ya, desde ya que les mandemos toda la información, escánenlo. Y les dije que al final de este webinar vamos a tener un beneficio especial para ustedes. Y es que tuvimos una etapa de Early Bird aquí que acabó hace, pues, la semana pasada, justo hace una semana. Pero ustedes por estar aquí, les vamos a respetar ese precio, pero ojo, porque eso acaba mañana. Entonces, tienen 24 horas para escribirnos, hacer su pago y que le respetemos ese precio. Pues es un precio, a la verdad, bastante asequible. Son 10 sesiones, como yo les decía, cada una dura 2 horas y aquí están todos los temas que vamos a hablar. Alex lleva muchos años sabiendo de marketing social, innovación social. Yo les voy a hablar de perfiles y tendencias de donantes como las de hoy, cómo construir bases de datos. Les vamos a hablar de los sitios web, qué deben de poner en esos sitios, cuáles son los contenidos en redes sociales que realmente inspiran. A lo mejor diferenciar esto que hablaba Alex hace rato de cuál es la campaña que tiene que estar always on, ¿no? Permanente, y cuáles son otras más específicas que tienen que mandar, en qué momentos incluso del año, porque también hay estacionalidad para esto. Cómo crear líderes de campaña, cómo crear experiencias a los voluntarios y a los donantes que van a participar, herramientas de inteligencia artificial que van a estar al servicio de su causa. Y una cosa bien bonita que Alex sabe hacer muy bien, dirigir muy bien, son las simulaciones de citas con donantes. Si se están enfrentando a uno, ¿cómo lo vamos a convertir? ¿Cómo vamos a hablar con esa persona? ¿No? Entonces, ahorita escaneen ese código porque por lo menos van a tener, si nos dejan sus datos, por lo menos les vamos a poder enviar toda la información completa y resolver cualquier duda que tengan. Eh, en eso consiste el webinar y me voy a los últimos minutitos, nos quedan un par de minutos Aquí hay para... unas preguntas, Gaby. Aquí hay una pregunta de Ari. Te la voy a leer. Sí, sí, ¿Cómo puedes establecer estos perfiles de donantes y quiénes los deben establecer? Dos, sugieren tomar las opciones de integrantes, patronato y beneficiarios. Vale la pena tomar en cuenta quienes han en los últimos 5 años, por ejemplo, quienes han sido donantes, imagino, en los últimos 5 años, como retomarlos, ¿no? sí, Reconectar con ellos. sí. Uno, sí, yo creo que bueno, ¿cómo puedes establecer los perfiles? Primero, o sea, es preguntarles directamente, o sea, acercarte a quienes ya han donado y sí, puede ser los últimos 5 años, idealmente que sean los más recientes porque también las condiciones de su vida han cambiado, pero es preguntarles, hacerles algunos más cercanos, sentarte con ellos, hacerles entrevistas. Puedes hacer también sesiones de grupo con ellos. Puedes hacer encuestas también, si te lo permite. Por ejemplo, si tienes una base de datos en email, puedes enviarles un cuestionario además lo puedes hacer de manera gratuita, ¿eh? O sea, en Google Forms lo puedes hacer y lo importante es eso. No, no.
quitarnos el sesgo de lo que creemos que es el donante o de la opinión, porque por ahí va tu pregunta también. Eh, Muchas veces nos vamos por ese sesgo. Yo creo que mi donante le mueve esto, o es o tiene estas características, trabaja en tal o es ama de casa. Mm, Por eso se hace investigación, para quitarnos esas ideas preconcebidas y esos mitos de los donantes. Entonces te diría, investigar. Eso es parte de lo que les voy a enseñar en el bootcamp. Ahí, qué mecanismos de investigación se pueden hacer, cuáles son gratuitas, cómo almacenar esa base de datos, qué tipo de preguntas hacer, en fin, todo eso les voy a enseñar. Bueno, yo también quiero comentar, sí vale la pena, Ari, hacer esta clasificación entre un donante menor, ¿no? O recurrente mensual, un donante medio y un donante mayor. Y tienes que preguntarle, y eso lo vimos en el bootcamp pasado, un tip muy importante es pedirle 10 contactos a cada una de las personas del staff de la organización, 10 contactos a cada una de las personas de la junta directiva o consejo directivo y 10 contactos a cada uno de esos voluntarios o exvoluntarios que se enamoraron de la causa, ¿no? Y también 10 contactos a cada uno de los donantes que ya apoyan la causa, ya sean empresas, instituciones o individuos, que también nos pueden compartir contactos de nuevos donantes. Si haces este ejercicio, ¿no? De que cada uno de estos contactos se comparta 10 potenciales donantes, mucho más rápido vas a armar tu base de datos, ¿no? Tu directorio de potenciales donantes. Y como te decía, hay que clasificarlos dentro de esos tres tipos que mencionamos, ¿no? Así es. Bien, Scarlett ya solo pregunta una cuestión técnica, confirmar el costo si se inscriben mañana. Es 2.700 pesos mexicanos o $147. Solo hasta mañana. Muy bien, pues creo que estamos ya en tiempos. Muchas gracias por su participación. Ya ahí estaremos esperando recibirlos a la mayoría de los que estén aquí en el bootcamp y contestar toda la cantidad de preguntas que tengan. Algunas a lo mejor hasta pueden ser más. Rafael tiene aquí una pregunta, Gaby. Sí, Dice, ¿qué valor de recompensa es viable en la donación? Que no diga que tenemos mucho dinero ni poco. Yo no entiendo bien esta pregunta. ¿Qué valor de recompensa es viable en la donación? Que no diga que tenemos mucho dinero ni poco. Si no, gustas, Rafa, te abrimos el micrófono. Dame un segundo. Ahorita te abro el micrófono para que mejor tú hagas la pregunta. Adelante, Rafa. Buenas, espero que me escuchen. Sí, ¿Me te escuchan? escuchamos. ¿Confirmen? Ok, Sí. perfecto. Les explico. Nosotros tenemos una fundación que normalmente da franelas, ¿ok? Como recompensa por la donación, ¿ok? La cuestión es cómo lograr una recompensa, cuál es la relación de la donación con respecto a la recompensa, sin parecer un regalo demasiado ostentoso por una mínima donación, sin parecer tampoco que la fundación está muy estable ni que no la necesita. Ok, por ejemplo, lo que hace Greenpeace, tú le das una donación y te dan una franela de Greenpeace, pues. Ok, ese es el punto. O sea, digamos, debe haber una recompensa, aunque sea mínima, por tu donación. ¿Cuál es la relación que debe haber entre la recompensa y la donación? Sí. Sí, mira, yo honestamente, bueno, lo vamos a ver en el taller, ¿no? Vamos a armar un protocolo de fidelización del donante. El protocolo de fidelización del donante prácticamente es un listado de beneficios que tú, Rafael, le vas a dar al donante, ¿no? Y ese listado de beneficios los vas a clasificar si es un donante recurrente mensual, qué beneficios puede recibir. Si es un donante medio o un donante mayor, posiblemente reciba otro tipo de beneficios. Ahora bien, esos beneficios o regalos, como la franela que tú comentas, son intangibles, no tiene que ser algo físico necesariamente, ¿no? No necesariamente tiene que ser una camisa o un llavero o una taza, un souvenir, ¿no? Sino que pueden ser también beneficios intangibles que fortalezcan esta experiencia del donor's journey del donante, ¿no? Por ejemplo, una tarjeta de cumpleaños, una tarjeta de Navidad, aunque sea de manera digital, una llamada de agradecimiento, invitarles a una actividad de voluntariado con las personas que ya son donantes, posiblemente también invitarlos a conocer los proyectos en acción, algún tour donde un grupo de donantes vayan a conocer el proyecto en acción y se entrevisten con los participantes del proyecto, ¿no? Es decir, algunas actividades de experiencia filantrópica únicas e irrepetibles, ¿no?
que hagan que el donante se sienta mucho más conectado con la causa. Entonces, vamos a ir viendo ese protocolo de fidelización del donante, donde no necesariamente tienen que ser cosas tangibles, pueden ser experiencias o pueden ser algún tipo de detalles muy digitales que hagan que el donante siga enamorado de la causa, ¿no? Ok. Gaby, no sé si tienes algún comentario. No, 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 me parece que muy, muy atinado y muy valioso. Evelyn, pues aquí nada más agradecer que Evelyn recomendó también a Salesforce, y es verdad, sí, como otro CRM que puede ayudar mucho. Y creo que ya estamos con todas las preguntas y respuestas. Les agradecemos muchísimo. Alex, si no tienes otra cosa que decir, los despedimos. Gracias por su participación. Van a contar con esta presentación, así que si no tomaron nota y estaban haciendo otra cosa, no se preocupen, aquí se las vamos a enviar. Muchas gracias y esperamos verles en el bootcamp. Ya está por empezar mañana, última fecha para precio especial. Buenos Gracias, que días. tengan feliz día. Gracias, Gaby.